Bienvenidos a San Ginés de la Jara, también conocido como Monte Miral. Estamos en lo alto de este cabezo que se encuentra a los pies o situado entre el Algar, el Mar Menor y los Nietos, el Llano del Beal y la Sierra Minera, y justo a la parte de atrás que no vemos el Estrecho de San Ginés y por allí el Beal. Es un lugar privilegiado, no sé si lo habéis notado, tiene unas vistas espectaculares de todo el entorno y por eso en parte estamos aquí, porque nos va a servir para repasar y reforzar conceptos y contenidos que hemos ido viendo a lo largo del año en la asignatura de Ciencias Sociales de tercero de la ESO. Vamos a mirar con unos ojos que un amigo mío diría un poquito sucios. ¿En qué sentido? Vamos a mirar con los ojos que nos ha dado la materia de Ciencias Sociales. Vamos a mirar sabiendo algo más de los sectores económicos y de la actividad económica y vamos a buscar esas pistas en el entorno que nos rodea. También vamos a mirar con otros ojos de la parte histórica, ¿de acuerdo? Porque este lugar guarda muchísima historia, alguna relacionada con la Edad Moderna, parte importante de ella, y otra con la prehistoria, con la Edad Antigua o con la Edad Contemporánea. Y con la Edad Media, por supuesto. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. El otro día en el Carmolí no se veía tan bien como aquí. Por eso quería que conocierais este lugar. Porque fijaos qué bien se ve toda la agricultura que se extiende por el campo de Cartagena. Aquí en primera línea veis, por ejemplo, algunos elementos que son claramente identificables como regadío. ¿Veis esas balsas que contienen una importante cantidad de agua? ¿Por qué? Porque los cultivos de su entorno son cultivos de regadío, ¿vale? Veis también, por ejemplo, lo cerca que están muchos de esos cultivos del Mar Menor. Ya sabéis que eso es una cosa polémica. Bien, pues muchos de estos terrenos, o una parte importante de ellos, no estaba destinado hace cosa de 10, 15 años a la agricultura. Estaban destinados a otra actividad económica que sufrió una gran crisis en 2008-2009, que era la construcción. Por ejemplo, en el entorno de eso que veis ahí, esa zona así como con sin vegetación, mejor dicho, que llega hasta el Mar Menor, que es la Rambla de Lopoyo. Bien, pues todo este entorno estaba destinado a acoger una o varias grandes urbanizaciones, creo que el nombre era Novo Cartago, con campos de golf, con miles y miles de viviendas. Cuando eso no salió adelante, parece que la opción fue transformar esos terrenos, ponerlos en producción agrícola. Ya sabéis, de nuevo, que toda esta actividad agrícola intensiva en relación con el Mar Menor y con el aporte de nitratos sigue siendo muy polémica y está en el origen de la contaminación principal, no la única, de la laguna, que tiene muchos problemas ambientales. Y ya que hemos hablado de la desembocadura de la Rambla de Lopoyo, pues eso tiene mucho que ver con otra actividad económica, que ya sabéis que está a caballo entre el sector primario y el secundario, porque es una actividad económica que extrae materias primas, pero que comienza su transformación. Y es que si seguimos esa rambla, que es la Rambla de Lopoyo, iría por aquí y nos aparecen ya las estribaciones de la Sierra Minera. Y es que gran parte de los residuos mineros de esa actividad minera iban a parar al Mar Menor, a través de la Rambla del Beal y de la Rambla de Lopoyo. Eso ocurrió pues hasta hace cosa de 70 años, en que esos vertidos mineros cesaron, pero que han dejado su huella en la Rambla de Lopoyo, en ese terreno que veis allí, y también dentro de la laguna, ¿vale? También habréis oído que cuando llueve, las escorrentías de la Sierra Minera pues continúan llegando se siguen moviendo. Esas escorrentías, esa tierra en movimiento, movida por el agua de lluvia, pues contiene, como bien sabéis los que vivís en el entorno, metales pesados que son residuos de esa actividad minera, que es uno de los problemas que tiene esa actividad económica en concreto, la contaminación de los suelos. Si nos vamos hacia allá, vemos, se intuye, no sé si lo veis al lado de los molinos de viento,
que esas montañas no son del todo naturales, no tienen una forma del todo natural. ¿Por qué? Porque han sido transformadas, se ven algunos taludes, porque han sido transformadas para la actividad minera. Allá al fondo no se ve muy bien, pero se intuye el Cabezo Rajao en La Unión, que también sabéis que fue un importante centro minero. Y me voy a acercar por aquí. Es increíble, pero hay una botella de agua de plástico vacía por aquí en medio. Hay que tener, en fin, no sé lo que hay que tener, o muy poca conciencia, o ser un poco puntos suspensivos para venir aquí arriba y tirar una botella de agua. Fijaos qué bien se ve aquí el testimonio físico y geológico de la actividad minera. ¿Veis esos taludes? Esa montaña radicalmente transformada por esa búsqueda del mineral a cielo abierto. Ya sabéis que la gran parte de la minería de la Unión fue en galerías, en pozos, mejor dicho, pero también hubo minas a cielo abierto. Aquí veis otra balsa de regadío, otros campos de cultivo, que seguramente si viéramos alguna imagen de hace 10-15 años, pues veríamos que no había campos de cultivo en este entorno. No sé si os habéis fijado en ese sitio que hay justo aquí enfrente y que tiene mucha vinculación con el monte donde estamos y que nos sirve también para explicar la transformación de todo nuestro entorno en cuanto a la actividad económica. Eso es San Ginés de la Jara, el monasterio. ¿Veis unas ruinas aquí a la izquierda? Esa no, eso es la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Y justo a la derecha, en el centro de la imagen, un poco más allá habría una balsa, encontramos el monasterio de San Ginés de la Jara. Voy a ampliarlo para que lo veáis mejor. Ahora creo que lo veis mejor. ¿Veis? La ermita aquí, el monasterio ahí y la balsa de riego allí. ¿Veis el recinto, verdad? Del monasterio. ¿Veis unas palmeras que las pobres están hechas polvo? Y se intuye que ese recinto, no sé si lo veis, tendría arbolado. Es cierto, el monasterio de San Ginés de la Jara tenía un huerto, una zona con árboles frutales famosísima en su momento. Hace 100 años en Cartagena se vendían naranjas al grito de naranjas de San Ginés como garantía de calidad. ¿Y por qué había frutales? Que son árboles de regadío, que necesitan regadío, necesitan agua. ¿Por qué había frutales en este entorno? Porque justo en el sitio donde estamos había un pequeño afloramiento de aguas subterráneas, ¿vale? Un afloramiento del acuífero. Y eso permitía al monasterio regar las tierras que lo rodeaban. Pero todo el entorno no era regadío, era un entorno de secanos. Por aquí, por ahí, ¿veis arbolado? ¿Veis ese arbolado que hay ahí? Me parece que son algarrobos, que son testimonio de esos cultivos de secano de la mitad del siglo XX, que van a estar activos, entre comillas, hasta los años 70, los años 80, en que llegan las aguas del trasvase Tajo Segura y van a poner en cultivo de regadío, van a transformar a regadío gran parte del campo de Cartagena. Luego se van a utilizar pozos para sacar el agua del acuífero y mantener ese regadío. Y bueno, pues a día de hoy la industria, porque ya no es agricultura tradicional ni mucho menos, es casi industrial, del campo de Cartagena es potentísima, pero exige unas cantidades de agua que desgraciadamente en Murcia no tenemos, ¿vale? Y bueno, también es muy polémico el hecho de que una región con tan pocos recursos hídricos como la murciana, pues no pare de aumentar, por ejemplo, la superficie de regadío, como ha ocurrido en el campo de Cartagena en los últimos años. Es polémico, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues el monasterio de San Ginés de la Jara y sus naranjos y sus naranjas que ya desaparecieron, pues también nos sirven para explicar el paso de una agricultura tradicional a una agricultura moderna. En este caso, la agricultura del monasterio ha desaparecido. Por cierto, estuvo funcionando, pues, yo creo que hasta los años 80 o 90. O sea que su desaparición ha sido muy reciente. Eso en cuanto al sector primario. Hemos hablado de esta intensa transformación de secanos a regadíos, esas parcelas que veis ahí con elementos de riego, esa inversión, porque todas esas balsas que veis necesitan una importante inversión, esa selección de semillas,
de variedades que se adapten a las necesidades del mercado. Recordad que hablábamos del sabor de los tomates, de lo que aguantaba la piel y todo eso, como criterios que utilizan, que no son criterios a la hora de la nutrición o del sabor, sino son criterios, por ejemplo, a la hora de venderlos en un supermercado, ¿de acuerdo? Y nos queda un sector, perdón, el sector terciario. Y esto que veis aquí, pues por ejemplo, nos habla del sector de la actividad del transporte, de la distribución de productos y pasajeros. Esto es la vía rápida que va ¿hacia dónde? Efectivamente, hacia la manga del Mar Menor. Es una obra relativamente reciente también, no es una autovía, sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando saquéis el carnet lo sabréis, por eso hay que llevar cuidado con la velocidad. Y lo que intentaba la vía rápida de la manga era facilitar el acceso de todas las personas que pues, iban a su segunda residencia principalmente o a pasar vacaciones en plazas hoteleras en lo que se ve al fondo, la manga del Mar Menor. El sol no nos deja ver muy bien, pero no hace falta que os lo cuente, que la manga está intensamente urbanizada, ¿vale? Y eso nos lleva a otra actividad que sin ser del sector terciario, pero tiene una relación muy estrecha, porque la construcción de todo el perímetro, de todo el entorno del Mar Menor, se relaciona mucho con el turismo, ¿vale? La intensa construcción, por ejemplo, de bloques de apartamentos, de segunda residencia, de hoteles, en lo que hoy es la manga del Mar Menor, pues evidentemente iba destinada al turismo. Pero es que ahí enfrente está el campo de golf de la manga, y por la claridad del sol no se ven las viviendas de ese campo de golf, que también evidentemente tiene una clara relación con el turismo. Si miramos al arco norte, a la parte norte del Mar Menor, a ver si me va a caer, pues ¿qué vemos? Quizás suene el señor Carmolí, que el otro día estuvimos por allí. Pues vemos también que se ha construido en el entorno de los Urrutias. Por ejemplo, lo que estáis viendo ahí, pasado el puerto de los Urrutias, es Estrella de Mar, que es una urbanización donde la principal población era de origen alemán. Y si miramos más al fondo, aunque no se vea muy bien, pues ya vemos como una especie de... No, una suerte de conurbación. ¿Eso qué es? Pues básicamente son núcleos urbanos que se desarrollan unos junto a otros. En origen estaban separados, pero a día de hoy es muy difícil saber, por ejemplo, dónde empieza Santiago de la Ribera y dónde empieza Lopagán. Y pertenecen a dos municipios diferentes, que son San Javier y San Pedro del Pinatar. ¿De acuerdo? En el caso de los Alcázares, quizá porque está la base aérea de San Javier en medio y es más sencillo, pero, por ejemplo, núcleos urbanos, como si, para que lo entendamos, como si el Llano del Beal y el Beal se unieran urbanísticamente a través de viviendas. Llega un momento en que fuera difícil discernir dónde acaba uno y dónde empieza otro, ¿vale? Pues toda esa construcción que ha sido muy importante en las últimas décadas en el Mar Menor, pues evidentemente tiene una relación clara con el turismo y con un tipo de turismo muy particular. Recordáis que hablábamos del turismo urbano, del turismo rural, del turismo de montaña. En este caso hablamos de turismo de sol y playa principalmente, y turismo de segunda residencia, de pasar largas temporadas en la segunda residencia. En este caso, al igual que lo decíamos en el Carmolí el otro día, pues muchos turistas jubilados procedentes del norte de Europa, aunque también de otras zonas de España. Fijaos qué bonito el Mar Menor. Ahí ves la Perdiguera a la izquierda, la isla del Barón o Mayor a la derecha, y ya fuera de la manga del Mar Menor, en el mar Mediterráneo, la Grosa. Aquí, si me permitís, os cuento una historia que a mí me hace mucha gracia, porque cuando era pequeño a mí había algo que no me cuadraba. Me contaban, yo me bañaba en el Mar Menor, soy de los Alcázares, de aquella zona de allí, y me bañaba en el Mar Menor y de vez en cuando me decían, pues tienes que ir al Mar Mayor. Y yo decía, uy, el Mar Mayor, qué grande suena eso. Y luego miraba en los mapas y veía Mar Menor, muy pequeñito, y luego veía Mar Mediterráneo. Y siempre me preguntaba, ¿y dónde diablos está el Mar Mayor? Y me costó bastante asociar que la gente del lugar, o nosotros, llamamos, todavía lo hacemos, Mar Menor
a esta laguna salada que tenemos aquí, que es absolutamente paradisíaca y privilegiada, a pesar de la que está cayendo, y el Mar Mayor era el nombre que le dábamos al Mediterráneo. Entonces a mí eso me tenía un poco desubicado, porque yo no encontraba el Mar Mayor en los mapas, hasta que lo encontré. No en los mapas, evidentemente. En fin, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de historia, ¿vale? Hemos hecho repaso de actividades económicas, de sectores económicos, y ahora vamos a hablar de historia, porque ese edificio que veis ahí tiene cientos de años, es de la Edad Moderna. Ese que veis ahí, cuya reconstrucción, restauración o como se llame, está siendo muy polémica, por cierto, también se sabe que el primer monasterio es el primer monasterio datado, se sabe que es del siglo XIII, datado arqueológicamente, donde han aparecido restos arqueológicos, pero se intuye que pudiera haber algo más, mucho más antiguo. Esa que veis ahí en ruinas y la otra que veis aquí delante también son ermitas del monte San Ginés de la Jara, o Monte Miral. Este es un sitio cuya historia comienza hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo, ¿cuánto es? Pues la Cueva Victoria, que luego cuando regrese al coche os la enseñaré, y que está pues por ahí abajo, si no me equivoco, a ver, por ahí ves esa balsa, está dentro de la montaña donde estamos. La Cueva Victoria es un yacimiento muy interesante donde apareció una falange de un posible... Bueno, hay bastante discusión al respecto, pero una falange con una antigüedad de hace 1 millón de años que pudiera ser de uno de esos no homínidos, pero sí antecedentes de los homínidos, ¿vale? Y la Cueva Victoria, fijaos si tiene historia antigua este lugar, historia natural, aunque no sea humana. Es un lugar muy interesante porque se cree que era un cubil de hienas, un refugio de hienas, para que veáis cómo puede cambiar el clima de un lugar. A mí cuando subía al monte me ha salido un zorro, ¿vale? Probablemente es el animal de mayor tamaño que podéis encontrar en el monte San Ginés. Y desde luego hienas, esos animales así que parece que siempre se están riendo y que viven en la sabana africana, por aquí no hay, ni ha habido hace relativamente poco. ¿Qué nos quiere decir que había hienas en el entorno de San Ginés de la Jara? Pues que el clima era radicalmente diferente, era un clima tropical, ¿de acuerdo? El clima actual es un clima mediterráneo, seco, árido, con todos los matices que queramos, pero no era un clima tropical. Aunque con el cambio climático, quién sabe lo que ocurrirá. Bueno, pues ahí empieza la historia del monte San Ginés, en esa Cueva Victoria, con esos animales de hace 1 millón de años que nos han llegado sus fósiles gracias a eso, a que era seguramente un refugio de hienas, y las hienas ya sabéis que son animales carroñeros. Entonces iban depredando el entorno, iban metiendo la comida en su cubil y por diversos procesos geológicos pues se han conservado parte de esos fósiles. Oye, por cierto, ¿y por qué se cree que era un cubil de hienas? Fijaos, han aparecido muchos coprolitos. ¿Qué son los coprolitos? Excrementos fosilizados. Y la mayoría, abrumadora, de esos coprolitos, sí, de esas mierdas, procede de las hienas. Por tanto, se deduce que era un refugio de este animal. Bueno, pero si nos vamos a esta falda de aquí, también encontramos ya restos humanos. No las ermitas, sino del Paleolítico superior, de hace unos 10.000 años. También sabemos, ya si nos acercamos un poquito más a nuestra era, por ejemplo, sabemos que en Los Nietos hubo un poblado íbero, del cual se conservan algunas cerámicas muy bonitas en el Museo Arqueológico de Cartagena, cerámicas de origen griego. Y bueno, pues no parece nada extraño que esos íberos, de ese poblado íbero, su actividad económica tuviera que ver con la minería y que entraran en contacto con esos pueblos colonizadores como los griegos, los fenicios y ya más tarde los cartagineses, los fundadores de Cart-Hadás o Cartagena. Bueno, pues si os fijáis ya nos vamos acercando, ¿no?, un poquito más a nuestra época. En el monasterio de San Ginés hace tiempo hubo una polémica porque en una de las esquinas estaba construido el muro con piedras, con un sillar de origen romano, con una inscripción romana. Ahora no recuerdo el nombre, de un famoso habitante
de la ciudad de la Cartagena romana. ¿Eso qué nos dice? Pues que también habría establecimientos romanos en el entorno, aparte de la propia ciudad de Cartago Nova, ¿vale? Fijaos, ya nos vamos acercando a época histórica. Bueno, ya hemos llegado a la época histórica, ya nos vamos acercando a nuestra era, en el sentido al nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, al año 0, ¿vale? Hay villas romanas en el entorno, hay, ya no solo en el entorno de la Sierra Minera, que también hay explotación minera romana, sino también en el entorno del Mar Menor, con ese poblado de los Nietos, con otras villas en los Alcázares, en San Pedro de Pinatar, ¿vale? Y si avanzamos un poquito hacia la Edad Media, es cuando aparece la parte más interesante, por así decirlo, ¿vale? Porque este monte, si bien su entorno parece que estuvo muy poblado, o muy romanizado en ese sentido, con bastante presencia de asentamientos romanos, durante la Edad Media no vivió su mejor época, ¿de acuerdo? Y hay un relativo vacío. Eso tiene mucho que ver con la conquista musulmana, por ejemplo, y con la conquista cristiana posterior, ¿vale? Con esos siglos en los que durante 300 años prácticamente esta zona va a ser una zona de frontera. Eso va a significar básicamente su despoblamiento, porque va a ser una zona peligrosa. Bueno, pues en ese contexto medieval es cuando aparece la leyenda de San Ginés, cuando aparece probablemente el primer monasterio de época cristiana del siglo XIII y las ermitas del monte. Quizá estas ermitas eran el lugar donde habitaban los eremitas, los ermitaños, gentes que se retiraban a la contemplación, a dedicarse a la contemplación y a la oración, ¿vale? Pero es muy interesante porque parece ser que esto no es solo en época cristiana, parece ser que en época musulmana este lugar también pudiera haber albergado una suerte de monasterio islámico, un ribat, y pudiera ser que quizá estos santones, estos eremitas, estos hombres que se alejaban de la civilización para dedicarse a la contemplación y a la oración, pues quizá también existieran en época islámica. Si os fijáis, lo que eso significa es que este lugar ha tenido un uso histórico continuado y además ha sido un lugar de culto durante muchísimo tiempo, porque no se me ha mencionado una cosa, pero por allí, por los Nietos, también apareció un santuario íbero, probablemente a 1 kilómetro o 2 en línea recta del lugar donde estamos. O sea que si era un lugar sagrado para los íberos el entorno, para los musulmanes y para los cristianos, eso quiere decir que probablemente era un lugar sagrado desde los inicios de la civilización. ¿Y por qué? Pues por algo que os he dicho antes. Quizá porque había agua. Y el agua en un entorno como este es un recurso divino.